Hemos definido campo eléctrico y hemos obtenido una expresión analítica para el campo eléctrico creado por una carga puntual. El campo eléctrico resulta ser solo función del radio, de manera que podríamos intentar una representación gráfica del campo eléctrico dibujando una esfera concéntrica con la carga e imaginando los vectores campo eléctrico que emergen de esa superficie esférica. Digo emergen porque si la carga es positiva, los vectores serán salientes y normales a la superficie esférica y también de módulo constante. Esta imagen se repetiría para cualquier sección que contuviera al centro de la esfera. Podríamos intentar un esquema tridimensional, pero en las épocas que corren no hace falta si quiere intentarlo, porque obtendríamos una representación muy similar a la que del coronavirus nos dan todos los días los canales de televisión. Las espinas, los spikes del coronavirus serían los vectores campo eléctrico emergiendo de la superficie esférica del radio arbitrario. Esta representación solo nos dice qué ocurre para la esfera que elijamos trazar, o, pensado de otra manera, para la distancia r de la carga Q. Pero sería bueno tener una representación que nos aportara una imagen de la forma en la que el campo eléctrico se distribuye en el dominio. Llamamos dominio del campo eléctrico creado por una configuración de cargas al lugar geométrico de los puntos del espacio para los cuales el campo eléctrico creado por esa configuración está definido. Bien. La línea de fuerza de campo eléctrico nos dan esa representación de la forma en la que éste se distribuye en su dominio. ¿Cómo definimos las líneas de fuerza de un campo eléctrico? ¿Cómo definimos una representación, un diagrama de líneas de fuerza de campo eléctrico? De la siguiente manera. Una línea de fuerza es, en el caso más general, una curva alabeada en el dominio del campo en cuestión. La línea de fuerza tiene la propiedad de que en cada punto el campo eléctrico resulta tangente a ella. Y el diagrama de líneas de fuerza tiene que estar construido de manera tal que la densidad de líneas de fuerza por unidad de superficie normal a ella en cualquier sector del diagrama debe ser proporcional a la intensidad del campo eléctrico en ese sector. Con estas propiedades podemos convertir a este diagrama primitivo en un diagrama de líneas de fuerza para una carga puntual positiva. Le asignamos a la línea de fuerza un sentido
el sentido que tiene el campo eléctrico en cada punto de ellas, ya no estamos dibujando flechas que representan al campo eléctrico con su intensidad, sino que estamos dibujando líneas y podemos ver rápidamente que si en el caso de la carga puntual distribuimos las líneas de fuerza uniformemente, estas cumplen con la segunda propiedad que le atribuimos, la propiedad que le atribuimos al diagrama. La densidad de líneas por unidad de superficie normal a ellas tiene que ser proporcional a la intensidad del campo. Fíjense, si ahora trazamos una esfera de radio R cualquiera, con centro en la carga, la densidad de líneas de fuerza que hemos dibujado distribuidas uniformemente y que nos tenemos que imaginar distribuidas uniformemente en el espacio, no solo en este corte en 2 dimensiones, digo, la densidad de líneas de fuerza será la cantidad de líneas dividido la superficie de esa esfera. Fíjense que la esfera resulta normal a la línea de fuerza en todos sus puntos. Y por lo tanto, la densidad de líneas es la cantidad de ellas dividido la superficie de la esfera. Ahora, si trazamos una esfera de radio mayor, también arbitrario, la cantidad de líneas que atraviesa esta segunda esfera es la misma cantidad que atravesó la primera, pero la superficie de la esfera aumentó en forma proporcional al cuadrado de su radio. Por lo tanto, la densidad de líneas de fuerza por unidad de área normal en esta zona ha disminuido en forma proporcional al cuadrado del radio, de la misma manera que lo ha hecho la intensidad del campo eléctrico. Y por lo tanto, este diagrama de líneas de fuerza cumple con la segunda condición. Tenemos que notar que el diagrama de líneas de fuerza del campo eléctrico de esta carga puntual resulta ser continuo, puede ser continuo, las líneas pueden ser continuas, las líneas de fuerza, porque el campo eléctrico responde a la inversa del cuadrado de la distancia, porque de otra manera el cambio de densidad de líneas por unidad de superficie normal no se correspondería con la ley de variación del campo eléctrico. Bueno, el siguiente diagrama de línea de fuerza que podemos hacer es el de una carga negativa. Inmediatamente nos damos cuenta que será idéntico al de la carga positiva, solo que el sentido de las líneas de fuerza será entrante hacia la carga. Vemos en este diagrama que las líneas de fuerza nacen en la carga y en este llegan a la carga. La cantidad de líneas que elegimos dibujar en un dado diagrama es una elección que haremos para que el diagrama resulte claro. Demasiadas líneas pueden hacer al diagrama confuso, convertirlo en una mancha, sobre todo en la proximidad de las concentraciones de carga, y una cantidad de líneas demasiado escasa puede no ser suficientemente descriptiva. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no tenemos libertad en la forma de distribuir las líneas en el diagrama, sino que éstas deben ser distribuidas de manera de reflejar la distribución del campo eléctrico, que es lo que hemos hecho en estos dos diagramas, dibujando las líneas uniformemente distribuidas en el plano. Con estos elementos podemos intentar
dibujar un diagrama de líneas de fuerza para una distribución distinta. Si estos son los dos casos más simples, el que le sigue es una combinación de estos dos. Dos cargas idénticas, pero de signo contrario, idénticas en intensidad, en módulo, pero de signo contrario, separadas a una distancia d. A este arreglo se lo llama dipolo. Dipolo eléctrico. Dos cargas separadas a una distancia d. Dibujamos acá el punto medio del segmento que las une, porque nos va a ser útil. ¿Cuál será el diagrama de líneas de fuerza de campo eléctrico generado por esta distribución? ¿Cómo ocupará el dominio del campo eléctrico el campo creado por esta configuración de carga? Bien, no parece que tengamos demasiados elementos, sin embargo, vamos a ver que los que tenemos son suficientes. Vamos a inaugurar una forma de razonar que vamos a utilizar mucho en electromagnetismo, y es la de ubicarnos en una situación límite, que en este caso es la siguiente. Imaginémonos que estamos muy cerca de la carga positiva. ¿Qué es muy cerca? Muy cerca es una distancia mucho menor que la distancia que separa a las cargas. Recordemos que grande o pequeño, cercano o lejano, en física siempre tiene que estar referido a alguna dimensión característica del problema que estamos analizando. En este caso, la dimensión característica es la distancia entre las cargas, porque las cargas no tienen dimensión, son puntuales. Y entonces, muy cerca de una carga es a una distancia mucho menor que d. Si nos ubicamos suficientemente cerca de la carga positiva, como el campo eléctrico varía en módulo en forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, suficientemente cerca de una de las cargas, la influencia de la otra va a ser insignificante, porque el campo eléctrico creado por la carga más cercana va a ser mucho mayor que el campo eléctrico creado por la más lejana. De manera que podremos decir que suficientemente cerca de la carga positiva, el diagrama de líneas de fuerza debe ser este que dibujamos acá arriba a la izquierda. Volvemos a dibujar las mismas líneas y entonces decimos, suficientemente cerca de la carga positiva, este será el diagrama. Suficientemente cerca de la carga negativa, el razonamiento es análogo. Acá las líneas salen de la carga positiva y acá las líneas llegan. Podemos analizar algunas posiciones que nos permiten sacar conclusiones rápidamente por la disposición relativa. Tomemos un punto a la derecha de la carga negativa. Un punto a la derecha de la carga negativa tendrá un campo eléctrico tal que si ubicamos una carga de prueba en este punto, esta carga de prueba positiva será atraída por la carga negativa y repelida por la carga positiva. Pero como la carga negativa está mucho más cerca de ella que la positiva, la atracción será más fuerte que la repulsión
y la línea de fuerza tendrá sentido hacia la carga negativa y además dirección horizontal, porque la fuerza, tanto la de atracción de la carga negativa como la de repulsión de la otra, estarán sobre el segmento que las une. Un razonamiento análogo nos lleva a la conclusión de que esta horizontal es una línea de fuerza saliente y esta es una línea de fuerza que llega a la carga negativa, lo cual es consistente con la hipótesis original de que suficientemente cerca de cada una de ellas deberíamos obtener estos diagramas. Y ahora podemos ocuparnos de lo que ocurre sobre la mediatriz del segmento que une las cargas. O mejor dicho, lo podemos pensar no solo sobre esta mediatriz, sino sobre el plano perpendicular al segmento que une las cargas, cuya traza con el pizarrón es esta mediatriz. Si nos ubicamos aquí, rápidamente vamos a ver que este punto tiene un campo eléctrico. En este punto hay un campo eléctrico cuya dirección no es la de la mediatriz. Trazamos este segmento, esta carga repelerá a una carga de prueba y esta la atraerá con igual intensidad. La resultante de estos dos vectores es un vector horizontal, o sea, perpendicular a la mediatriz. No es difícil darse cuenta que esta conclusión no depende de la altura a la que elijamos el punto. Y si lo elegimos del otro lado, vamos a obtener nuevamente que el vector campo eléctrico es horizontal y también de izquierda a derecha. Es decir, todas las líneas de fuerza de este esquema, de esta configuración del dipolo eléctrico, son perpendiculares al plano perpendicular al segmento que une las cargas y que corta este segmento en el punto medio, es decir, el plano cuya traza sobre el pizarrón es la mediatriz del segmento. ¿Cuál será el diagrama de líneas de fuerza en este caso? No es difícil darse cuenta que tendrá que tener una forma cualitativamente próxima a esta. Las líneas cruzan todas de izquierda a derecha, nacen en la carga positiva y mueren en la carga negativa. Podríamos duplicar el número de líneas de fuerza ahora, no de manera arbitraria, tenemos que mantener la simetría, es simetría de revolución alrededor de la recta que une las cargas, y si duplicamos la densidad obtendremos algo así.
creo que no me olvide ninguna. Esta no salió muy simétrica, vamos a arreglarla. Noten la diferencia en la densidad de líneas de carga, de líneas de fuerza, perdón, en las proximidades de las cargas, específicamente en la zona entre las cargas, respecto de la densidad de líneas de fuerza por fuera. Fíjense por acá, prácticamente no hay líneas. Y esto también lo podemos concluir o anticipar si pensamos en el límite. Si nos ubicamos a una distancia mucho mayor que la distancia que separa las cargas, lo que vamos a ver es dos cargas de igual módulo y de signo contrario ubicadas aproximadamente en el punto medio del segmento que las une. Eso es un sistema material no cargado, descargado, y por lo tanto el campo eléctrico que observaremos, suficientemente lejos del dipolo, es un campo eléctrico nulo, que es lo que sugiere esta distribución de líneas de fuerza que hemos obtenido. Podemos ahora ir a un caso quizás un poco más difícil de ver, pero no mucho, que es el caso de un par de cargas no solo idénticas en módulo, sino además del mismo signo. No nos queda mucho lugar en el pizarrón, pero el que nos queda es suficiente. Ahora tenemos dos cargas iguales y del mismo signo. Ya dibujamos las dos líneas principales de esta configuración geométrica, que son la recta que une las cargas y la mediatriz, una mediatriz del segmento que las une. El razonamiento en la proximidad de las cargas es el mismo. Si estamos suficientemente cerca comparado con D, la distancia que las une, que las separa, perdón, el diagrama de líneas de fuerza que tenemos que observar es este. En este caso, en ambas cargas, las líneas son salientes. Si nos ubicamos en un punto de un lado de una de las cargas, digamos a la derecha de la carga de la derecha, veremos que ambas cargas repelen a una carga de prueba que ubiquemos acá, de manera que esta será una línea de fuerza en toda la extensión de la semirrecta que parte de cada una de las cargas a un lado y a otro. Si ahora nos ubicamos, como hicimos en el caso del dipolo, sobre la mediatriz a una distancia cualquiera, como ambas fuerzas son de repulsión, ambas digo la que genera cada una de las dos cargas que conforman esta configuración, la resultante efectivamente
está sobre la mediatriz, es decir, es tangente a ella, y por lo tanto la mediatriz es una línea de fuerza. Fíjense que será hacia arriba en el semiplano superior y hacia abajo en el semiplano inferior. Este punto, el punto medio del segmento que une las dos cargas, es un punto singular, porque la intensidad del campo eléctrico ahí es cero. Esa singularidad se corresponde con otra. Fíjense, acá llegan dos líneas y salen dos líneas. El sentido de las líneas de fuerza compensa su densidad, de manera que podemos decir que la densidad neta en esta zona, muy próximo al punto en el que el campo se anula, es cero. Bien, pero tenemos dibujada estas dos líneas de fuerza en su totalidad, pero tenemos que completar estas. Parece tarea más difícil que en este caso, pero fíjense, dos líneas de fuerza no se pueden cortar, porque si el campo eléctrico es tangente a una línea, a toda línea de fuerza, si en un punto se cortaran dos líneas de fuerza, eso equivaldría a decir que el campo eléctrico tiene dos direcciones distintas en el mismo punto, lo cual no puede ser. Por lo tanto, las líneas de fuerza que nacen a la izquierda del plano perpendicular al segmento que une las cargas, que pasa por su punto medio, las líneas que nacen a la izquierda quedan a la izquierda y las que nacen a la derecha quedan a la derecha. Porque no pueden cortar este plano, porque si lo hicieran, cortarían otras líneas de fuerza. Y por otro lado, podemos hacer aquí también la consideración respecto de qué ocurre si miramos esta configuración desde una distancia mucho mayor que la distancia que separa a las cargas. Lo que observaremos es muy aproximadamente, tanto más aproximadamente cuanto más lejos estemos, una carga doble ubicada aproximadamente en el centro del segmento que la separa. Es decir, volveremos a observar un diagrama como este, pero con el doble de líneas de fuerza. Es decir, podemos dibujar una familia de asíntotas acá. Esta es la densidad de líneas de fuerza de una de las cargas. Duplicamos. Estas no son líneas de fuerza, son asíntotas. O sea, se convierten en líneas de fuerza para distancias muy grandes respecto de la distancia que separa las cargas. Cada una de estas líneas de fuerza tiene una de estas como asíntota, de manera que muy lejos del arreglo veremos las líneas de fuerza como saliendo del centro. Y no es difícil darse cuenta cuál es la asíntota que corresponde a cada línea de fuerza.
Este es el diagrama de líneas de fuerza de un par de cargas de igual módulo y signo separado por una distancia de suficientemente lejos del par de cargas. Lo que veremos es una única carga ubicada en el centro del segmento y por lo tanto este haz de rayos se convertirá en un haz de rayos radial. Acá le erré un poco con la distancia de la asíntota, vamos a corregir. Bien, esta es la representación del campo eléctrico por líneas de fuerza.